tardes a todos, gracias por venir una tarde lluviosa como esta, que da un poquillo de pereza a estas horas, pero bueno, que habéis superado con creces en la estimación que he hecho yo esta mañana cuando he hecho las fotocopias. Así que bueno, pues muchas gracias por venir, gracias a los que estáis en el suelo, ahora iré yo a sentarme también por ahí. Y bueno, es la primera vez en los casi 10 años que llevo en este seminario que a la mayoría de vosotros no os conozco, porque es la primera vez que no he empezado dando clase ya desde el principio, desde septiembre, así que me voy a presentar. Soy Mamen Horno, pertenezco al grupo Silex, el IP está por alguna parte. Bueno, el grupo Silex está around nosotros, por todas partes, ahí está Pepe Val, Paco, Andivi, David Serrano, Bárbara. Y este grupo de investigación, que somos de Lingüística General y de Lengua Española, pues llevamos desde enero de 2009, es decir, que estamos a punto de hacer 10 años, con este seminario de Zaragoza Lingüística. Se nos ocurrió hacer este seminario sobre todo para que los estudiantes en aquel momento de la licenciatura se dieran cuenta de que había vida más allá de nuestras PowerPoints y de nuestras pizarras y de pues que había gente con ideas innovadoras, que había proyectos, que había cosas que hacer, que había muchas preguntas sobre todo. Y bueno, a pesar de que mucha gente era pesimista y nos decía, pues, ¿cómo vais a hacer algo así sin presupuesto, si nadie querrá venir sin cobrar y a la gente no le va a interesar? Pues la verdad es que el seminario goza de muy buena salud y ha estado estos 9 años y medio ininterrumpidamente, a pesar de la crisis, a pesar de todo. Hemos ido pasando de unas a la otra y bueno, parece que en los próximos años vamos a estar aquí, puesto que no tenemos facultad de momento, así que esta será nuestra próxima ubicación. Y bueno, quiero dar las gracias a algunos de vosotros que ya sois fans de ZL y que venís año tras año y que bueno, pues en el fondo se hace por esto, ¿no? Porque venís en primero porque os lo pedimos y luego os quedáis y eso es lo chulo. Damos pues la inauguración de este nuevo curso, del curso 18-19, y os voy a presentar a nuestra primera ponente invitada, que es Mar Galindo, que viene de la Universidad de Alicante y que, bueno, ella estudió la licenciatura de Filología Hispánica y el doctorado en Lingüística Aplicada allí en la Universidad de Alicante, pero bueno, después se ha seguido formando en distintas universidades, ha estado en Estados Unidos, ha estado de visitante en la Sorbona, ha estado dando clases de español all over the world. He estado mirando y digo, madre mía, cuántos sitios he estado dando clases de español. Y ahora pues vuelve a casa, aunque creo que también va a hacer una estancia rápidamente y se va a volver a ir, pero está en casa ya como una plaza ya fija, la gente vuelve y empiezan a quedarse por fin en casa en Alicante y estamos muy contentos. A Mar la podíamos haber traído por varias cosas, por varios temas, porque todos son muy sugerentes. Y yo la idea que tengo es volver a atracarla de aquí a un tiempo para que nos hable de otras cosas. Porque Mar ha estudiado muy bien y habla muy bien de cuestiones de género, de sociolingüística, aplicados también a L, y que creo que hace mucha falta. Pero también, y esto a mí me pilla más de lejos, pero seguro que algunos de vosotros lo tendréis así como más cercano y más interesante, el lenguaje deportivo. Bueno, sobre todo eso, pues a ver si hacemos negocios esta noche en la cena y soy un otro día. Pero de lo que va a venir a hablar hoy, de lo que va la charla, es de qué hacemos con la lengua materna de nuestros estudiantes en el aula de L. Es el tema de su tesis doctoral que tuvo un premio. Bueno, ella es la chica de los premios, tuvo premio en la licenciatura, en el doctorado, premio a la investigación joven, premio a... así que no os lo cuento todo, pero uno de sus premios fue precisamente por esta tesis doctoral, que se ha hecho libro y que realmente yo la conocí así. Yo estaba leyendo un libro extraordinario sobre la lengua materna aplicada en L
y le dije a una amiga, ¿qué tesis tan buena me estoy leyendo? Y me dijo, pues yo la conozco, si quieres te doy su correo. Y dije, pues fabuloso. Así que bueno, pues os voy a dejar con ella y que la disfrutemos. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa, Mamen. Muchísimas gracias a todos por venir. Sé que venís todos voluntariamente y que no os obligan de ninguna asignatura a venir a mi charla, según me han dicho. Así que os lo agradezco de verdad en esta tarde lluviosa y otoñal. Gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión venir a Zaragoza Lingüística porque es ya una cita muy consolidada en el ámbito nacional de encuentros, de charlas sobre lingüística, sobre divulgación de cuestiones del lenguaje, que creo que son interesantísimas para la sociedad, que suscitan mucho interés. Y yo vengo a hablaros, como decía que yo vengo a hablar de mi libro, pues yo vengo a hablar de mi libro también. Pero bueno, quería preguntaros, todos los que estáis aquí habéis estudiado inglés, ¿verdad? En el instituto, ¿el profesor os hablaba siempre en inglés? ¿Os hablaba mucho tiempo en español? ¿Y os parecía que tendría que hablar un poquito más de inglés el profesor? Pues yo tuve exactamente la misma experiencia. Primero estudié inglés en el instituto, como todos, las clases eran en español, con lo cual yo mucho inglés tampoco aprendí. Después me dieron una beca y me fui a Canadá a estudiar inglés y entonces en esas clases de inglés solo se hablaba inglés. De hecho, estaba prohibido hablar cualquier otra lengua. Y yo lo pasaba muy mal. Yo decía, pero si estoy un poco perdida en clase, necesito que alguien me traduzca, que me dé una pista, una ayuda. Y entonces, entre esos dos extremos, yo pensé, tiene que haber un término medio de cuál es el grado de uso de la lengua materna. Es decir, no dar toda la clase de inglés en español, dar la clase en inglés, pero si hace falta cambiar de lengua en un momento dado, pues debería hacerse. Entonces estaba yo muy interesada en estas cuestiones y decidí aplicarlo a la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, bueno, yo he preparado una charla pues, con distintos aspectos, pero vamos, como estamos en familia, voy a explicar lo que me dé tiempo y lo demás, como lo tenéis en el ejemplario que es bastante clarito, pues lo interesante es que llegue el mensaje. Bueno, os comento. Primero me gustaría que hiciéramos un poquito de debate, a ver, a partir de estas experiencias vuestras y mía. Después quería comentaros 10 cosas que encontraréis en la bibliografía del campo y 10 problemas que encontramos en las clases. Luego, ¿qué nos dice el marco común europeo de referencia? Es decir, sabéis, todos además estáis muy familiarizados con el marco por los niveles, ¿no? Que si tengo un B1 de inglés o estoy estudiando una A2 de francés. Bueno, pues una de mis dudas era ¿qué dice el marco sobre usar la lengua materna? ¿Se puede, no se puede o se debe? Y el plan curricular del Instituto Cervantes. Y siempre me gusta terminar pues, con alguna tarea un poco más práctica, que es hacer un decálogo, pero como no sé si nos va a dar tiempo, pues ahí tenéis algunas pistas puestas. Bueno, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, estuve en varias clases de español. Muchas de ellas en la Universidad de Hawái. Era muy curioso cuando yo dije que me iba a Hawái, la gente preguntaba, ¿pero hay universidad allí? ¿En serio? ¿Seguro que te vas a Hawái a investigar? Y yo dije, no, sí, de verdad que hay más de una universidad. Y los alumnos iban a clase con la tabla de surf, es verdad, ¿eh? Pues en las clases de español había este cartel. En la clase de español se debe hablar en español. Que dices, pues claro, pues evidentemente, pues muy bien. Pero al lado de este cartel estaba este otro. En la clase de español se prohíbe hablar en inglés. Entonces, claro, ¿hasta qué punto debemos prohibir el uso de una lengua? Si en un momento dado el estudiante necesita cambiar de lengua, es quizá porque es una ayuda para el aprendizaje. ¿Por qué se prohíbe? Eso viene de unas raíces históricas de la metodología de enseñanza que explicaré un poco más tarde. Pero bueno, me sorprendió mucho que en siglo XXI todavía en algunas clases se prohibiera a los estudiantes hablar su propia lengua. Y algunos expertos dicen, es que hoy en día la gente paga para que le prohíban hablar su primera lengua. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa. Entonces quería empezar haciendo un poquito de debate y os he planteado algunas cuestiones. Hablamos de uso de la lengua materna o de la lengua nativa o de la primera lengua del estudiante, de esa lengua que él trae de casa, cuando aprende una segunda lengua, que puede ser segunda lengua o lengua extranjera. Y a ese uso a veces se le llama cambio de código, o en inglés también le llaman code switching. Otros prefieren el uso de alternancia lingüística, que es el término que también se utiliza en francés. Nos referimos a eso,
a cuando se producen esos cambios de lengua en clase. A lo mejor el profesor está hablando en inglés, pero cambia al español para hacer una pequeña explicación o una traducción. Entonces yo quería plantear cuáles eran vuestras creencias, qué pensáis, y os he propuesto 10 cuestiones que me gustaría que marcarais del 1 al 5 si estáis más o menos de acuerdo o en desacuerdo. Algunas son pensando en profesores de español, pero bueno, vosotros podéis dar vuestra opinión como estudiantes de lenguas. Así que en parejas o en grupos de 3, si queréis, os doy 2 o 3 minutos y lo comentamos, ¿de acuerdo? Bueno, me alegro mucho de que suscite tanto interés la cuestión. Una de las primeras preguntas que yo hago ¿es posible enseñar una segunda lengua sin emplear la primera lengua del estudiante? ¿Es posible? No. Como posible, parece que es. Otra cosa es que sea fácil o que el ritmo de aprendizaje sea rápido. Pero, por ejemplo, ahí tenemos a una mañica ilustre que es nuestra querida Leire Alejandre, que es una de las profesoras de español más famosas del mundo, de aquí de vuestra tierra, que ha enseñado clases en África, en Tailandia, estuvo hasta este año, y ella tailandés no sabía cuando llegó, y los estudiantes nivel de español era muy bajo, y tuvo que enseñar español sin saber tailandés. A veces se apoyaba un poco en inglés, pero muchos profesores se encuentran en esa situación, o profesores de español que se van a enseñar su lengua a China, y chino en general los españoles poco sabemos. Pues es posible, aunque a veces, pues evidentemente no es fácil. Los buenos profesores enseñan español o inglés, o la lengua que queráis, sin utilizar la L1 de sus estudiantes. ¿Existe esta idea? ¿No? ¿No estáis de acuerdo? De que parece que si das la clase de inglés toda en inglés, eres un súper buen profesor de inglés. ¿No? ¿No tenéis esa concepción? ¡Qué bien! Existe este mito, ¿eh? Para enseñar español en un país es muy recomendable conocer la lengua que se habla allí. Sí, exacto. Nos ayuda mucho a conocer a nuestros estudiantes, a saber los problemas con los que se encontrarán. Pues os sorprenderá que en muchas ocasiones se pensaba que era mejor que el profesor no supiera la lengua porque la enseñaría mejor. Cosa muy curiosa. Solo se justifica el uso de la primera lengua, de la lengua materna de los alumnos, en los niveles de competencia más bajos. Es decir, si estás enseñando inglés a los de primero, pues se entiende que utilices un poco el español, pero si estás ya en cuarto, por ejemplo, se entiende que solo utilizas el inglés. ¿Esto es así? ¿O no tiene que ver el nivel? No, porque a medida que sobre los cursos habrá cosas adecuadas en ese curso que serán más difíciles, pero de primero lo habrán visto y serán nuevas aunque sean adecuadas. Aquí hay respuestas dispares. O sea que no hay una respuesta correcta, sino que los profesores en general tienen creencias muy diferentes. Pero sí, exacto, es posible que en un nivel muy alto tú tengas que cambiar de lengua para hacer una aclaración, una matización, lo que sea. Mis alumnos no pueden aprender español si se les explica la gramática solo en español. ¿Podéis aprender inglés si se os explica la gramática solo en inglés? ¿Y si fuera árabe lo que aprendéis? ¿Podríais aprender árabe con las explicaciones solamente en árabe? Aquí la distancia interlingüística parece que es muy importante, ¿sí? Esta es una idea que está muy extendida entre las profesoras de español en Japón. Piensan que los japoneses no pueden aprender español si les enseñan la gramática en español. Entonces tienen cursos específicos de gramática en japonés. El objetivo de la clase de español es conocer las reglas gramaticales del español. ¿No? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Hablar español. Pues ¿cuántas veces estamos en clase y lo único que estudiamos son reglas gramaticales? ¿No? Y con este verbo aquí, entonces va esta forma verbal, y si es la condicional del tercer tipo, entonces aquí pones el... ¿No? A veces esto a muchos profesores se les olvida, que el objetivo de la clase...
Sí, pero muchas veces en la enseñanza esto se olvida. El profesorado no nativo utiliza más la L1 de los alumnos, o si tú eres nativo de tu lengua que enseñas, entonces usas menos la lengua de los estudiantes. No sé si está claro. Un profesor de inglés que es español, ¿habla más español en clase que un nativo inglés que enseña inglés? ¿Sí? Pues depende. En la investigación que yo hice no había diferencia entre los nativos y los no nativos. Era una cosa muy curiosa. Pero sí que existe esta idea de que si tú compartes la primera lengua con los estudiantes, vas a utilizarla mucho más. Me siento cómoda o cómodo hablando español en clase, si sois profesores de español. No sé, claro, aquí tendríamos que ponernos en el papel del profesor. El problema es que muchos profesores no se sienten cómodos hablando en inglés porque piensan que se van a perder los alumnos. Habría que pensar en vuestros profesores de inglés. ¿Se sienten cómodos hablando toda la clase en inglés? Quizás si hay algunas caras de despiste, eso hace que no nos sintamos tan cómodos. ¿Y los estudiantes se sienten cómodos cuando hablan la lengua que estudian? ¿Os sentís cómodos si la clase es toda en inglés? ¿Sí? Sobre todo si lo entendéis, ¿no? A veces es difícil y a la gente le crea mucha ansiedad que la clase sea toda en esa lengua. Y me siento culpable cuando traduzco en clase o empleo el inglés o la primera lengua de mis estudiantes. Muchos profes se sienten culpables porque tienen esa idea de que los buenos profesores solo utilizan la lengua meta, la lengua que están estudiando. Bueno, os voy a contar ahora 10 cosas que encontré cuando estaba investigando. Yo fui a distintas clases de enseñanza de español para hacer una comparación. Fui a clases de distintos niveles, tanto en España como en el extranjero, grupos donde todos compartían la lengua materna y grupos donde hablaban distintas lenguas. Y para hacer el estudio tuve que leer muchísimos otros estudios que analizaban el uso de la primera lengua. Entonces lo que os presento ahora es un resumen de los miles de folios que leí para hacer la tesis, resumidito en qué cosas aparecen en casi todos los trabajos. Estos son los básicos, los primeros artículos en los que se empezó a trabajar la idea del cambio de código. Veis que en realidad no hace tanto tiempo. Desde los años 90 se estudia esto, cuando en la enseñanza de idiomas los estudios de lingüística aplicada datan de mitad del siglo XX, los primeros ya específicos de lingüística aplicada. O sea que aún se tardó mucho tiempo en empezar a mirar esto porque existía una idea preconcebida de fondo que era ¿cuál? Que la clase de lenguas se hace exclusivamente en la lengua que uno enseña. Nadie se planteaba que hubiera que utilizar otra lengua, porque si estabas enseñando inglés se asumía que solo tenías que hablar inglés. Pues os voy a presentar varios estudios, simplemente los menciono, pero quiero detenerme en el primero de ellos, de Patricia Duff y Charlene Polio, que hicieron en el año 90, porque es súper interesante y porque nadie lo ha replicado todavía. Ellas estaban estudiando, haciendo la investigación en la Universidad de California, Los Ángeles, que sabéis que se llama UCLA, la conocen en inglés, Universidad de California, Los Ángeles. En un verano estudiaron 13 clases de idiomas distintas. Entonces había clases de idiomas súper diferentes, de árabe, de persa, de chino, de español, de francés. Casi todo estudiantes americanos que aprendían idiomas. Y estuvieron midiendo cuántas veces se utilizaba el inglés en estas clases y en qué porcentaje se utilizaba la lengua que estaban aprendiendo los alumnos. Entonces, el rango de uso de la L1 variaba. En algunas clases solamente se utilizaba un 10% y en otras clases el 90% del tiempo se utilizaba la lengua de los alumnos. Y lo más sorprendente de esto era que cuando se les preguntaba a los estudiantes si estaban contentos con el uso que se le daba a la lengua materna, todos los alumnos dijeron que el uso era el adecuado. Es decir, los que tenían un 10% de uso de la lengua materna dijeron que eso estaba muy bien y los que hablaban el 90% del tiempo en su primera lengua también pensaban que esa era la proporción correcta. Entonces es un estudio súper interesante y, como dicen las autoras, todavía no se ha replicado. Bueno, tenéis distintos estudios, libros. Más recientemente tenemos este, First Language Use in Second and Foreign Language Learning, Code Choice in the Language Classroom.
Más reciente todavía, este de 2013, Own Language Use in ELT, ELT es English Language Teaching, Exploring Global Practices and Attitudes, se puede descargar de internet, es un PDF accesible, es muy interesante porque analiza muchísimos profesores de inglés de todo el mundo y casi todos dicen que utilizan la lengua materna de los alumnos. Y esto en teoría en las clases de inglés está como pseudo prohibido, ¿sí? Los profesores de inglés juegan a que la clase es en inglés, pero luego en realidad no es en inglés la clase. Y este más reciente, First and Second Language Use in Asian EFL, EFL es English as a Foreign Language, súper interesante porque ¿qué pasa cuando enseñas inglés en países como Corea, China o Japón? Es que hay tanta distancia entre las lenguas que es muy difícil enseñar inglés solamente en inglés. No es como nosotros que si nos apuntamos a clases de portugués o a clases de italiano, algo pillamos, obviamente. No hace falta hablar tanto español porque se entiende, ¿sí? Pero en clase, si tú hablas chino o japonés y te enseñan inglés, o viceversa, si ahora mismo nos dan una clase de japonés solo en japonés, pues igual aprendemos a decir konnichiwa y poco más, ¿no? No entenderíamos todo lo que pasa en el aula. Pues es una de las cosas que investiga este libro. Y, por supuesto, mi libro, claro, La lengua materna en el aula de él, es de 2012 y desde 2016 está colgado en internet, disponible en línea, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, o sea que si os lo queréis descargar no hay ningún problema, no se considera pirateo, no hay problema. Bueno, pues en todas estas lecturas, ¿qué es lo que yo encontré? Primero, que los profesores es una cuestión que les preocupa, el uso de la lengua materna. Los profesores de inglés piensan, jolín, es que a veces hablo demasiado español en mis clases, debería hablar más inglés. ¿Algunos que estáis aquí estudiáis clásicas? ¿Alguien? ¿Sí? Pues tengo un muy buen amigo mío, es profesor de latín en Barcelona, y él está muy preocupado porque quiere hablar más latín en sus clases. Se llama Guillem Cintas y es medio famoso porque tiene una cuenta en Twitter que tuitea del Barça en latín. Entonces él cuenta los partidos del Barça en latín. Os lo recomiendo que los que estudiéis clásicas que lo busquéis, obviamente. Barquino, me parece que se llama Barquino PS, se llama, y es este profesor de latín de secundaria en Barcelona, para que luego digan que latín es una lengua muerta, tuiteando del Barça. Y hay cuentas del Real Madrid también y del Málaga y no sé cuántos equipos de fútbol en latín. Pues hasta él, que enseña latín, está preocupado por hablar. Si enseña latín, él quiere hablar en latín en sus clases. Cosa sorprendente, ¿verdad? Pues todos los profesores tienen una política muy clara de pues yo pienso que no se debe hablar o me gustaría hablar más, menos. Es un tema bastante recurrente. La mayoría de estudios hacen referencia a la historia de la metodología de enseñanza de idiomas y cómo ha habido una especie de movimiento pendular en el sentido de que primero, con los primeros métodos de gramática y traducción, la enseñanza de lengua se hacía casi exclusivamente en la lengua de los alumnos y es así como hemos aprendido, por ejemplo, latín. Las clases de latín son en español, a no ser que me llevara hoy una sorpresa muy grande aquí en Zaragoza, ¿no? Las clases se enseñan en español y pues la lengua se explica en español. Y así es como tradicionalmente se han enseñado lenguas y así es como en España hemos aprendido inglés, la mayoría o incluso otras lenguas. Pero, como digo, la metodología de enseñanza de idiomas ha vivido mucho movimiento pendular. Si al principio era todo en la lengua de los alumnos, pues otro método decía que no, que había que enseñar solamente en la lengua meta, en la lengua que estábamos aprendiendo. Y entonces lo que se hacía era prohibir la lengua de los alumnos. Entonces, la mayoría de trabajos se refieren a eso. ¿Sí? Muy relacionado está, como os digo, esta prohibición explícita que yo la he visto en clase, de emplear la primera lengua. Esto vino del inglés, de una cosa que se llamaba el English Only Movement, especialmente en los años 60 y 70 en Estados Unidos, donde las clases de inglés tenían que ser exclusivamente en inglés porque ese era el mejor método para aprender, según ellos. Digo que yo también lo he visto porque en grupos de americanos que aprendían español que yo observaba, a los que hablaban inglés en clase tenían que pagar una multa que era traer donuts a clase al día siguiente. Entonces, si cambiaban de lengua en el aula, pues tenían que pagar esta multa, ¿sí? O en otras clases había una hucha y entonces los alumnos tenían que echar dinero si cambiaban de lengua, ¿sí? Imaginaos. Pues como os decía,
Muchas de las ideas que actualmente existen en la enseñanza de lenguas tienen que ver con la enseñanza del inglés. Y particularmente en esta época que os digo, mitad del siglo XX, en la enseñanza de inglés se asentaron una serie de normas o de principios de enseñanza que beneficiaban particularmente a los profesores norteamericanos y que el resto de lenguas asumió sin rechistar. Y me refiero a tres pilares básicos de la enseñanza, que os van a sonar todos, obviamente. El primero de ellos era que los mejores profesores son los profesores nativos. Claro, pensad desde el punto de vista americano. Es decir, bueno, con toda la inmigración que vivió Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, tantísima gente que fue allí a vivir, claro, tenían que aprender inglés. Entonces los americanos, que sabéis que tienen esta visión tan comercial, dijeron, los mejores profesores, los nativos. ¿Sí? Y esa idea de que los profesores mejores son los nativos, la tenemos hoy en día en todos los sitios. No hay academia de idiomas que no se anuncie diciendo profesores nativos, profesorado nativo. No dicen los mejores profesores, no, nativos. ¿Sí? Como si eso fuera garantía de muchas cosas. Luego, que la enseñanza tenía que ser exclusiva en la lengua meta. Es decir, si ellos estaban enseñando inglés, en clase solo se hablaba inglés. Evidentemente eso de nuevo beneficiaba a los profesores de inglés, porque así no tenían que aprender ellos ninguna de las lenguas que hablaban los alumnos. Claro, desde su punto de vista. Y los materiales, pues exclusivos en inglés, porque así hacías un libro de inglés y se lo podías vender a todo el mundo. Al que era polaco, al que era alemán, al que era japonés, todos compraban el mismo libro. ¿Sí? Y muchas de esas ideas se han extendido. Claro, si tú luego miras los libros que usan los americanos para aprender español o para aprender japonés, los libros no están solo en español o solo en japonés, los libros están en inglés. Entonces es muy gracioso que para ellos enseñar la lengua aplican unos principios, pero cuando son los aprendices, entonces actúan de otra manera. Pero estos principios de profesores nativos, la clase exclusiva en lengua meta y el libro también exclusivo en lengua meta, se fraguaron en esa época y se extendieron al resto de lenguas y todo el mundo lo asumió sin rechistar. Y hoy en día perduran muchas de estas ideas. Después, que ha habido un enorme debate sobre si el uso, si es bueno, si es malo, si prohibiendo la lengua se aprende mejor o peor. Hasta el punto de que se dice que este es el segundo tema más debatido de la enseñanza de idiomas en toda la historia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer tema más debatido en la enseñanza de idiomas? ¿Ninguna idea? La gramática. Hay que enseñar gramática, sí o no, implícita, explícita, inductiva, deductiva, cognitiva, estructural, funcional, etc. A lo que más vueltas se le ha dado es a la gramática, de cómo se enseña, cuánto, cómo, etc. Y después, a en qué lengua se enseña, si en la primera o en la segunda. En el año 2008 el British Council hizo un sondeo preguntando que cuánto uso de la lengua materna hacían los profesores. Y esto es bastante sorprendente en un ámbito en el que se asume normalmente que no se debe utilizar. Y curiosamente solamente un 20% dijo que enseñaba inglés solo en inglés. O sea, la mayoría de profes utilizan en cierta medida la primera lengua. En Linguist List, que es un foro de distribución de estudios de lingüística pues internacional, en abril de 2015 alguien preguntó, un profesor, ¿Should the mother tongue be used in language teaching? A mí me encanta que pregunten estas cosas, porque luego nadie pregunta, ¿los profesores deben utilizar la pizarra? O sea, nadie pregunta, obviamente, ¿cómo no vas a utilizar la pizarra, no? O nadie se plantea, ¿los profesores tenemos que hacer gestos en clase cuando queremos ayudar a los alumnos a entender? Nadie se lo plantea. ¿Los profesores tenemos que hacer dibujitos en la pizarra para...? No. Pues la L1 es un recurso más, ¿no? ¿Por qué nos planteamos si se debe utilizar o no? Si el alumno no sabe una palabra, ¿vas a estar tú dándole vueltas al concepto diciendo, no, tiene 4 patas, es el mejor amigo del hombre y ladra? Pues es difícil que el alumno entienda ladra si no sabe la palabra perro, ¿sí? Que a veces les damos demasiado vueltas a eso. O a veces cosas que nos parecen muy obvias, por ejemplo los dibujos, que tú dices, claro, pues con un dibujo el alumno se apaña. No. Yo he visto libros de texto donde había dibujado un cielo, ¿sí? Ponía la palabra en español nube y el alumno viendo el dibujo escribió al lado
sky. Claro, porque el dibujo representaba una nube, pero el alumno lo que vio dijo, esto es el cielo. ¿Sí? Entonces los dibujos que a veces parece que son tan claros, pues no lo son. Luego, muchos debates de alumnos de profesores de si la L1 sí, si la L1 no. La primera, por ejemplo, de ellas dice, that is the question, L1 or no L1? Certainly no L1. I never let my students speak their native language in the classroom. Que es como, pobrecitos, si tienen que cambiar de lengua, ¿no? En fin, se pone la profesora como muy seria con este. Y luego ahí la otra profesora dice, bueno, yo utilizo tarjetas y imágenes y tal, y ya cuando no saben la respuesta, entonces cambio de lengua. Sí. En un foro de enseñanza de español, ¿se debe usar en clase la L1 de los estudiantes? O sea, no debe de ser algo tan evidente cuando tantos profesores se lo preguntan y nadie se pregunta si tiene que utilizar la pizarra. Otro foro de otro profesor de muchas veces uso inglés en mis clases de español, etc. PDP, que es un programa de formación de profesores. ¿Usas la lengua materna de tus estudiantes en el aula? Esto en el 28 de marzo de este año. Y sí, casi todo el mundo decía que sí, que la utilizaba. ¿Qué más cosas? Luego, una de las cosas más chulas que encontré al hacer la investigación era que la gente utilizaba metáforas para hablar de las relaciones entre L1 y L2. Digo, qué creativa que es la gente. Entonces, bueno, primero siempre los términos que encontraba era debate, polémica, un tema tabú, del que no se habla, un secreto de familia muy bien guardado, para muchos, lo de utilizar la lengua materna. Otra decía que era una tabla de salvación para el alumno poder hablar su primera lengua. Esta metáfora es muy bonita. Que la L1 es una ventana hacia el mundo externo, al aula. Esta también es muy poética, ¿verdad? Si aprendes una segunda lengua, la L1 es la que te conecta con el mundo externo. ¿Sí? Otros dicen que es como una espinita clavada, que es como yo enseño solo en L2, pero a veces tengo que utilizar mi primera lengua y pues nadie es perfecto, ¿no? Tiene esa espinita ahí clavada. Otros dicen, bueno, este cuadro no sé si lo reconocéis, el de la guerra de Troya, ¿no? Está ahí París con la manzana que pone para la más bella y se supone que están las tres diosas compitiendo a ver quién se la merece. Pues algunos autores dicen que la lengua materna es la manzana de la discordia de la enseñanza de lenguas por todos los debates que ha habido, y muchos lo comparan realmente con eso, con la manzana de la discordia. Otros autores dicen que el uso de la lengua materna es una puerta que ha estado cerrada en la clase de lenguas a cal y canto durante 100 años, y como os decía, durante mucho tiempo se prohibía a los estudiantes hablar su primera lengua en clase. Más metáforas. Otro dice que es un cadáver en el armario, algo que huele mal, que hay que tapar, que hay que ocultar y que nadie quiere enseñar. Imaginaos si da el tema, de sí. Bueno, Stapa y Abdul Majid directamente tiene un artículo que empieza así: Good, bad or ugly, o sea, el bueno, el feo y el malo, la L1 en el aula de L2. Metáfora cinematográfica. Tampoco aclara mucho el artículo si es el bueno, el feo o el malo. Otros piensan que es un lubricante conversacional. Muchos autores lo dicen, ¿no? Que hay que utilizar la L1 porque luego va todo así, pues como más suavecito en el aula, y que es un lubricante. Varios autores. Otros dicen si es un matrimonio de amor o de conveniencia, es decir, que los profesores que utilizan la L1 lo hacen realmente porque están convencidos de que es una herramienta pedagógica o porque no les queda más remedio. ¿Sí? La foto es casualidad. Y ya entramos al tema de la tentación, que era el título de la charla. Para muchos la primera lengua es como una tentación, es decir, es como los buenos profesores enseñan español solo en español o inglés solo en inglés, pero es tan tentador poder cambiar de lengua y hacer que el alumno lo entienda rápidamente, que para algunos es como una tentación. Y hay muchas metáforas a este respecto, ¿no? Buckmaster tiene un artículo que se llama Using L1. What kind of sin? Sin significa pecado en inglés. ¿Qué clase de pecado? Como veis, el ámbito religioso ha sido muy profuso para metáforas de L1 y L2. Y finalmente Julie Bells dice que es que parece que usar la primera lengua sea el mayor crimen del aprendiz. Parece que es lo peor que un estudiante puede hacer. Que estás hablando y te pregunta el profesor y si no sabes una palabra y la dices en tu lengua materna, es lo peor que puedes hacer.
Y al contrario, es una estrategia de comunicación. Todo el mundo cambia de lengua y no pasa nada. Hace unos años recuerdo cuando Pep Guardiola dejó de entrenar al Barcelona. Sabéis que antes de irse al Bayern de Múnich estuvo un año en Nueva York y se decía que iba pegado todo el tiempo con su profesor de alemán. Y cuando llegó a Múnich a entrenar al Bayern, toda la prensa se rindió a sus pies porque fíjate Guardiola, que bien habla alemán y madre mía, qué orgullo, ¿no? Y qué señal de respeto que hubiera aprendido la lengua. Entonces yo estaba con mucha curiosidad de ver cómo hablaba Pep Guardiola alemán. Y retransmitieron en el telediario uno de los entrenamientos. Y entonces yo estaba a escucharle en alemán, claro. ¿Y sabéis qué hacía? Todo el tiempo cambiaba de lengua alemán a inglés cuando no sabía una palabra, pero lo hacía con tanta naturalidad que ningún periodista se daba cuenta de que lo que estaba diciendo Guardiola a veces no era alemán, era inglés. O sea, que es algo natural, es un procedimiento absolutamente normal, es una estrategia de comunicación, por tanto no es ningún crimen. A ver, que no me extienda entonces mucho. Bueno, ¿qué más cosas he encontrado? Bueno, el hecho de que estudiemos el uso de la primera lengua no quiere decir que yo esté defendiendo que las clases de inglés se den en español. Nosotros defendemos que las clases de inglés tienen que darse en inglés siempre que sea posible y las clases de español, cuanto más español tengan, mejor. O sea, el hecho de que estudiamos la L1 no quiere decir que nos posicionemos a favor de que esa sea la lengua de instrucción. ¿De acuerdo? No. Si un profesor puede dar una clase de inglés solamente en inglés y los alumnos seguirla, perfecto. Porque ahí el alumno aprende no solo lo que enseña el profesor, sino a través de la lengua como lengua vehicular. O sea que eso tiene que quedar muy claro. Y lo que aparece a menudo es que los profesores se sienten culpables cuando ese ideal de dar la clase de inglés solo en inglés o de español solo en español no lo pueden alcanzar. Se sienten muy fracasados. Cuando si miramos las estadísticas casi todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace es por algo, porque hace falta. Los estudiantes lo necesitan. ¿Qué se recomienda? La mayoría dicen, y además esto es muy gracioso porque es muy ambiguo, que tiene que darse un uso moderado, un uso juicioso, razonable. Pero nadie te dice que es un uso razonable o moderado. ¿Cuánto es? ¿Es un 5% o es un 10%? ¿O quizás es un 15% un uso moderado o un 20%? ¿Es un uso moderado y razonable o un 25%? No te lo dicen. Se supone que queda a juicio de los docentes. La mayoría lo que constatan es que falta investigación empírica. Por ejemplo, os he dicho que durante mucho tiempo se asumía que la lengua se aprende mejor si es inglés, pues solo en inglés. Pero no hay ni un solo estudio que compare un grupo que aprende inglés solo en inglés y otro grupo que aprende inglés con un poquito de español. ¿Quién aprende mejor? Pues nadie se ha molestado en hacer ningún estudio de esos. Parece mentira, ¿no? Porque para defender una idea tienes que estar basado en evidencia empírica. Pues no. Con lo cual, del 9 se deriva el 10. Hace falta hacer más estudios sobre este campo. Así que os animo a que os pongáis a ello. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos entonces en las aulas, tanto en las clases de español como en cualquiera? Pues que la primera lengua sirve para muchísimas cosas, para hacer traducciones de vocabulario, que anda que no hacen falta, para dar explicaciones gramaticales, para disciplina, a veces para reñir a los alumnos, ¿no? Para dar instrucciones, para corregir. Si viviéramos en un mundo perfecto, pues los profesores de idiomas enseñan la lengua meta sin usar ninguna otra lengua, ¿no? Enseñan inglés directamente en inglés. Y tienen una amplia variedad de estrategias para dirigir la clase en L2 exclusivamente. Y los estudiantes utilizan el español, si es que aprenden el español, desde el primer día y sin necesidad de cambiar de lengua. Esto es en el mundo ideal, pero no hay ninguna clase que sea así. Esto ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos encontramos? Grupos monolingües con un programa muy grande y poco tiempo. Entonces hay que dar el libro entero y no nos da tiempo, así que como no puede ser todo en inglés, pues en español, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el caso del inglés. Clases de nivel muy bajo donde tú no puedes dar, si es árabe, la clase no puede ser en árabe. En niveles muy bajos porque los estudiantes se pierden, entonces hay que cambiar de lengua para ir un poco más rápido, para explicar las cosas, etc. Hay estudiantes que sistemáticamente se niegan a hablar la lengua que aprenden, y en clase de inglés lo habréis visto. Hay gente que no le da la gana de hablar inglés. ¿Sí? Esta mañana en mi clase de lingüística yo la enseño en inglés, y hay una alumna que no quiere hablar inglés, y es como, ¿y por qué no te has apuntado al grupo en español? Si vienes a la clase de inglés tienes que hablar inglés. Pues hay estudiantes que sistemáticamente no quieren hablar la lengua.
hay profesores que tampoco se sienten cómodos dando toda la clase en la lengua meta, y eso es un impedimento. Y luego a veces que tú te empeñas en dar, si estás enseñando español, das toda la clase en español explicándolo muy bien, y el estudiante en primera fila se da la vuelta y le traduce todo a los estudiantes. Que es como, ostras, estoy haciendo el esfuerzo de explicarlo todo bien, pero hay algunos que asumen ese rol de intérpretes y te lo chafan de alguna manera. ¿Qué más problemas? Muchas veces los materiales y la enseñanza gira en torno a la gramática, de explicar cómo son las reglas gramaticales, cómo son las combinaciones de palabras, sin dar más papel al uso. Con lo cual hay que hacer mucha explicación metalingüística, que es más fácil de hacer en la lengua de los alumnos. Luego también nuestro sistema educativo no da mucho valor a hablar una lengua. Hace poco os habéis examinado de selectividad, de inglés. ¿Hicisteis examen oral de inglés? El examen era escrito. Y anda que no es importante cuando tú hablas una lengua saber hablar, ¿no? Y sin embargo el sistema da mucho más valor a veces a las destrezas escritas. Y las clases son, pues eso de fill the gaps o fill in the blanks, etc. El profesor a veces tampoco tiene la formación suficiente como para dar toda la clase en la lengua que enseña. No te faltan estrategias o recursos para ello. Los aprendices a veces tampoco están muy motivados. Si te obligan a aprender el idioma, pues a veces tampoco te apetece hablar siempre. Y tampoco a veces hay oportunidades para hablar la lengua fuera del aula. No sé en Zaragoza si hay muchas oportunidades de hablar inglés. Pero depende de la lengua que estudies, pues igual muchas no hay. Entonces eso también hace que cueste más en la clase que sea una lengua natural. Bueno, para ir terminando, tenía yo una duda muy concreta, y es, ¿qué iba a decir el marco común europeo de referencia? Que sabéis que desde 2001 es como la Biblia de los profesores de idiomas. Allí se supone que están todas las respuestas a todas las preguntas. Esa es la teoría, pero en la práctica, si leéis el marco, casi que en el primer párrafo pone: los autores del marco no dan respuestas, hacen preguntas. Y es como, bueno, pues nada, pues para eso igual no hacía falta escribir 9 capítulos, ¿no? Pero bueno, pues yo tenía mis dudas y entonces consulté el marco. Y en el capítulo 6, sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua, el marco dice: es posible cambiar de código durante el mensaje o recurrir a formas bilingües de habla. Y dije, bueno, pues por ese lado está bien. Y luego, una cosa muy curiosa del marco, y es que al final de cada capítulo tiene un cuadrito que pone: los profesores tienen la libertad para tomar las decisiones que consideren en sus clases, porque son los responsables del aprendizaje, conocen a sus alumnos y saben lo que los alumnos necesitan. Por tanto, lo que decidan está bien. ¿Qué dices? Vale, pues no sé, quizá alguna indicación un poco más clara, pero básicamente el marco da libertad a los profesores para que hagan en su clase lo que les dé la gana, porque conocen las necesidades de sus alumnos y saben identificarlas y acometerlas. Entonces el marco, hagáis lo que hagáis, el marco os avala y os ampara. En el caso de la enseñanza del español, el plan curricular del Instituto Cervantes reconoce entre estrategias de aprendizaje la comparación de elementos del español con los de la lengua materna u otras que se conozcan, y como estrategias de comunicación el propio uso de la lengua materna. O sea, que ningún profesor tampoco os puede decir, no, en mi clase es que se prohíbe hablar la lengua materna, y es como, no, perdona, pero el marco me ampara y el plan curricular de Cervantes también. Entonces, para terminar, siempre me gusta pues hacer alguna actividad más práctica. Ahora pues creo que no tenemos mucho tiempo, pero os lo dejo como de reflexión. ¿Cómo podríamos hacer un uso responsable de la primera lengua, teniendo en cuenta que lo que hay que hacer es fomentar que las clases de lengua se impartan en la lengua que estamos aprendiendo? Es decir, ¿de qué manera vosotros, si estudiáis inglés, qué ayudaría a que la clase fuera solo en inglés? ¿Y en qué usos estaría más justificado recurrir a la primera lengua? Entonces yo os voy a dar algunas ideas, os dejo un par de minutos para que penséis algo y lo comentamos para terminar, si os parece. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que hagamos explícita una política lingüística y que realmente los profesores negocien con los alumnos y digan, vamos a ver, si estáis estudiando inglés, lo mejor para todos va a ser que la clase sea en inglés. Entonces, yo como profesor o profesora me voy a esforzar mucho para hablar un inglés muy comprensible para todos y que lo entendáis, y vosotros os vais a comprometer a emplear el inglés porque así vais a aprender mejor.
Ahora bien, cuando necesitemos cambiar de lengua porque no entendéis algo, porque hay que aclarar una explicación, lo que sea, vamos a tener la libertad de hacerlo, pero de una manera responsable. Esa es una opción, negociar una política lingüística. Después, escribir las principales preguntas. Hay veces que los alumnos no hablan la lengua, por ejemplo el español, porque no saben preguntar. Preguntas como cómo se dice, qué significa o cómo se escribe, en función del nivel, algunos estudiantes no saben. Entonces, esas preguntas distribuidas en el aula pueden ayudar a que el estudiante se esfuerce en interactuar en la lengua meta. Luego, otra cosa que puede funcionar muy bien es darle los materiales. Esto está muy relacionado con lo de la Flipped Classroom o la clase inversiva que ahora está tan de moda. Puedes darle a los alumnos materiales de estudio en su primera lengua para que los miren en casa y luego en la clase explicarlo en la segunda lengua. Es decir, si estáis estudiando inglés y el profesor va a explicar una cosa de gramática de inglés, que os dé unos apuntes en español donde se explique esa cuestión gramatical, que os suene, que la vayáis conociendo y cuando lleguéis a clase él lo explique en inglés y lo entendáis mejor, porque lo habéis trabajado antes en vuestra primera lengua. Es una posibilidad. Algunas otras recomendaciones. Por ejemplo, reservar un tiempo de aula exclusivo de la lengua que estamos aprendiendo, ¿no? Si estamos enseñando español, pues 20-30 minutos de clase y decir, venga, ahora es la hora del español y solamente vamos a hablar español, para que los alumnos se esfuercen, que saben que hay un tiempo de clase en el que solamente van a hablar esa lengua, para un poco motivarse. Técnicas docentes que creen un clima de aula positivo. Eso es muy importante, que los estudiantes se sientan cómodos para hablar en la lengua meta, porque ¿quién no ha pasado vergüenza en clase de idiomas teniendo que hablar? ¿No? ¿Nos da un montón de vergüenza cuando tenéis que hablar en otra lengua, encima delante de todo el mundo? Y particularmente los españoles, que cuando hablamos en otra lengua nos da tanta vergüenza, ¿no? Porque parece que si encima pronuncias bien te miran raro, ¿no? Eso. Y luego ofrecer modelos de uso. A veces les pedimos a los alumnos tareas que no les enseñamos a hacer, del tipo, escribe una carta de queja, quejándote de un servicio, de unas vacaciones que no han salido bien, escribe una carta quejándote. Pero tú le has enseñado al alumno 5 modelos de cartas de queja que vea cómo se hacen las quejas en esa lengua. Claro, a veces pedimos a los alumnos cosas que no les hemos enseñado a hacer. Entonces, si les damos modelo de uso, favorecemos también que empleen más la lengua que están aprendiendo. Entonces, si os parece, para terminar, os dejo que por parejas o en pequeños grupos penséis alguna otra idea como la que os estoy comentando de qué cosas mejorarían la enseñanza en segundas lenguas o cómo podríamos hacer un uso responsable de la primera lengua. ¿De acuerdo? Venga, un par de minutos. ¿Cómo? Vale, a ver, algunas ideas. Venga, ¿qué decisiones pedagógicas podemos tomar que penséis que contribuyen a enseñar mejor idiomas respecto a la lengua vehicular? Ideas, no seáis tímidos. A ver. Quizás dar la explicación en la lengua 2 y a cada explicación la explicación en la lengua 1. Porque muchos alumnos muchas veces que están hablando con el inglés y les vamos a preguntarse de qué no se ha quedado, porque dicen que explica que era así, de dónde sale el inglés, pues me acabo. Entonces así igual es un método de que entiendan todo y sepa también que encajar con el idioma. Pues primero explicar una lengua y luego cambiar de lengua. Yo te lo voy a matizar. La idea es perfecta, pero que el que lo explique en la lengua materna no sea el profesor, que sea otro alumno. ¿Sí? Que el profesor lo explique en la L2 y le diga, a ver, tú, y que ese rol de intérprete cada día cambie, ¿no? Venga, a ver si lo hemos entendido, explícalo. ¿Sí? Y así también los alumnos tienen que estar al loro de a ver si lo entienden o no. Muy bien. Más ideas. Yo veo un problema a la hora de que se haga mucho en la clase o solo una parte de la clase en la segunda lengua en el tema del tiempo. Sería muy, en el mundo perfecto sería bien disponer de todo el tiempo posible para aprender un idioma, pero teniendo en cuenta de que no solo es estudiar en un idioma, que también tendrá otras cosas que hacer. Esto de tomar cierto tiempo para resolver dudas y todo igual no es lo más correcto ni lo perfecto si de verdad se aprende en la lengua estándar, en la lengua meta.
Entonces tú dices que hay que reservar un tiempo también de uso para la primera lengua. Lo que digo es que no se debería se debería ampliar más el tiempo. O sea, es el problema. ¿El tiempo para la lengua que estás aprendiendo o para tu primera lengua? Para todo en general. Que las clases de idiomas tienen que durar más. Sí, es que un momento, es que entre que me está baneando y tengo 1000 años, pues pienso mal. Sí, deberían de ampliar ligeramente más el tiempo de todo para poder enseñar de verdad bien. Claro, sí, el problema que tenemos es ese, que las clases son muy limitadas, que hay mucha gente en algunas clases y que aunque tú lo quieres hacer en la primera lengua, no siempre se puede. Pero sí, por ejemplo, hay estudios que dicen que si los estudiantes trabajan en parejas, tú les das una tarea, por ejemplo, escribir una carta a medias. Si les dejas que ellos la negocien en su primera lengua, el resultado es mejor que aquellos a los que les obligas a trabajar en la segunda lengua. Es decir, hay que escribir una carta en inglés. Y entonces unos trabajan y están explicándose en español, ¿no? Y esto cómo se pone, esto era en pasado, era regular, aquí qué palabra falta. Y hay otro grupo que la profesora o el profesor dice, no, tenéis que hablar en inglés. ¿Sí? Eso ha pasado, ¿no? Bueno, pues los estudios dicen que los que negocian en español, la tarea sale luego mejor en inglés. Es curioso, ¿verdad? Porque en esa negociación hay mucha reflexión metalingüística que cuando se hace en la lengua que estás aprendiendo, si no tienes un nivel suficiente, se pierde, no hay esa profundidad de reflexión. ¿Sí? Estos estudios son muy curiosos, de aprendizaje colaborativo. Venga, más ideas. ¿Qué podemos hacer para hablar más la lengua meta que estamos aprendiendo? Yo sobre el punto de hacer explícita la política lingüística del aula al comienzo del curso, creo que digamos que se tiene que simular sobre la marcha. Se la puedes fijar, pero según cómo vean las circunstancias, tienes que adaptarla y cambiarla y tener otra política. Exacto, sí. Lo digo al principio sobre todo para concienciar a los estudiantes y decía lo de que la política explícita no solamente al principio, sino revisarla y ajustarla según se vaya desarrollando el curso. Sí, obviamente. Y siempre en función de las necesidades de los estudiantes, que eso ya sabéis que lo dice el marco. ¿Alguna cosa más? Bueno, y de los temas, ¿qué me decís? Los temas que motivan a los alumnos, esos también hacen que los estudiantes hablen más la lengua meta, ¿no? No es lo mismo, yo qué sé, explicar una cosa que ni fu ni fa, que si tienes que hablar de un tema que te apasiona, vamos, hablas lo que haga falta. ¿Sí o no? Entonces también el factor de motivación para los estudiantes hay que tenerlo muy claro. En fin, bueno, para terminar, algunas conclusiones. El marco, como ya sabéis, no dice que tenemos que rechazar o excluir la primera lengua. Al contrario, piensa que es una herramienta de aprendizaje y que los profesores tienen libertad para emplearla. Y luego, además, los estudiantes de segundas lenguas no parten de cero, tienen una primera lengua, son ya hablantes de una lengua y eso les da una naturaleza muy especial. Entonces, no vamos a construir hablantes monolingües de la segunda lengua, sino hablantes plurilingües, multicompetentes, que tienen un pensamiento lingüístico en primera lengua y segunda lengua. Y esa naturaleza hay que respetarlo. Y os pongo aquí una cita de Vivian Cook. Es decir, los hablantes de segunda lengua, los estudiantes, tienen unos derechos lingüísticos que hay que respetar también. Una cita de Wolfgang Badkamp que dice, o Bustam, en función de cómo se pronuncia, si más inglés o más alemán, dice que los profesores pueden borrar o pueden prohibir la lengua nativa en la clase, pero no la pueden borrar de la mente de los estudiantes. Sería algo contraproducente, porque sería hacer que dejaran de pensar. Por mucho que el profesor dé la clase de inglés absolutamente en inglés, no me digáis qué es lo que va a escribir el estudiante en su libreta. Va a escribir la palabra en inglés, 2 puntos y la traducción. ¿Sí? O sea que aunque el profesor no la haga explícita, la L1 está ahí, está en el ambiente, está flotando. Entonces los profesores tienen que ser muy conscientes de eso. Y finalmente, otra cita en inglés que explica que la L1 no es una especia más, un poquito de sal que se añade a la clase, que es algo mucho más básico y fundamental en el aula, es algo que cada estudiante de cada clase posee y que los profesores tienen que tener claro
No si debe usarse o no, porque los estudiantes lo tienen claro, lo van a utilizar, sino de qué manera, cuándo, cómo se va a emplear para que el aprendizaje sea mucho más eficaz y efectivo. Y con esto termino mi charla. Espero que os haya hecho reflexionar sobre vuestra primera lengua y aportaros un poquito.